Bienvenido a junio, primer día del mes. Definitivamente muy buenas noticias. Todos los presidentes de Wall Street unidos, militares en la calle en los Estados Unidos, como dice la película de guerra, DEFCON 3, y las noticias. Factores económicos, adelante. Bueno, como me dijo un amigo mío hoy, ¿tú te acuerdas, Víctor, cuando jugábamos, en aquel entonces se jugaba una cosa que se llamaba Nintendo y superabas un nivel y pasabas al siguiente nivel? Claro, bueno, si sobreviviste mayo, pasaste al nivel 6, porque en definitiva las noticias durante las últimas semanas han sido más increíbles una que la otra. Y vamos a hablar del tema de hoy, que antes de empezar y antes de poner los índices, se los digo, murió alguien hace una semana a manos de la brutalidad policial, un afroamericano, un negro, como comúnmente lo conocemos en América Latina. Y eso inició una cantidad de protestas que dan cabida al evento probablemente civil más importante vivido en los Estados Unidos por los últimos quizás 50, 60 o 70 años. Vamos con los índices, William, y ponnos ahí el Dow Jones, que es el primero, para que la gente vea que prácticamente no se movió, 0.36%. Después nosotros tenemos, como ustedes saben, el Standard & Poor's 500, que es el más importante y representativo, se movió 0.38%, y un poquitico más el índice de las tecnologías, que se movió 0.66%. Pero como ustedes pueden ver, el mercado en busca de un catalizador que puede ser ese catalizador que estamos esperando desde el punto de vista de cuáles son los derechos civiles que se están poniendo en riesgo en los Estados Unidos, algo que nunca me hubiera imaginado reportarle. Desde el punto de vista de las noticias, son tan interesantes y tan importantes que nosotros podemos ver ahí en la primera cómo el presidente de Apple habla de que la desigualdad y toda la parte de discriminación de hace 70 años atrás en los Estados Unidos parece volver a repetirse. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar como sistema y tenemos que acomodarlo. Y ustedes están viendo, obviamente, al presidente de Apple hablando de esa desigualdad y hablando indudablemente de ese problema fundamental que existe desde el punto de vista de, vamos a decirlo sin tapujos, pues, de los negros, de los afroamericanos, de cómo se les ha venido maltratando, de cómo han sido esclavos desde los inicios en los Estados Unidos, de lo que pasó con lo que se llamó el Ku Klux Klan. Y definitivamente la sociedad tiene que avanzar y no puede estar en eso, y la brutalidad policial, amigos, ha sido enorme lo que me ven fuera de los Estados Unidos. Después nosotros tenemos algo que me llamó muchísimo la atención, que fue el hecho de que hubo una cantidad de cartas y de comunicados oficiales que hicieron los presidentes de las principales compañías de Wall Street, los bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Ustedes saben, todos los bancos principales diciendo, es inaceptable lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista del maltrato que sigue existiendo por parte de las fuerzas policiales. Yo no me quiero enfrascar en ir en contra de los policías, porque obviamente son parte fundamental de las libertades civiles y del control de la población, pero definitivamente la brutalidad que se vive en los Estados Unidos, donde lamentablemente son los afroamericanos quienes llevan la peor parte, tiene que detenerse. La otra parte que nosotros vimos importantísima fue el hecho, y nos llamó muchísimo la atención, de que el presidente Trump, y aquí es importante que ustedes lo vean ahí, invoca probablemente una de las actas más importantes, que es la acta de la insurrección, que data del año 1807, donde él puede sacar el ejército a la calle. Y obviamente eso es importante porque parece ser que en el año 1992 en los Estados Unidos, a raíz de un crimen que se cometió contra otro afroamericano de nombre Rodney King, se incendió el país, y el gobernador del estado de California, porque eso pasó en Los Ángeles, en California, pidió al gobierno que por favor aplicase el acta de ese año 1807 para poder ayudar a que los militares controlaran la situación. Ahora resulta que tenemos 7 noches de protesta, donde las peores pasaron ayer, inclusive, y tengo que decirlo responsablemente, en la ciudad donde vivo yo, en Boston, donde es un estado en Massachusetts liberal, y se vieron protestas enormes, protestas con quema de carros de policía, con rompimiento de vidrios en los establecimientos del área del centro, que es lo que se llama el downtown, espantoso. Y el presidente hoy anunció, luego de que inclusive han habido escaramuzas cerca de la Casa Blanca, de que va a sacar a los militares, tanto así que nombró un general, conjuntamente con el secretario de Defensa y conjuntamente con el fiscal general, que es lo que en Estados Unidos se llama la Attorney General,
para estar atentos a lo que puede pasar, lo que causa miedo en los mercados de capitales. Yo les quiero traer allí, Willie May nos puso la siguiente noticia, es una tabla de la cantidad de personas que han sido, no podemos decir que sea brutalmente, pero me imaginamos que asesinar es brutalmente. Y obviamente no sabemos si esas cifras son o no en defensa propia, pero lo que pasó hace una semana no fue en defensa propia. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video de lo que le pasó a ese señor que se llama George Floyd, que yo estoy consternado porque es inaceptable cómo matan a una persona arrestada en el piso de la manera como la asfixiaron. Ahora bien, nosotros estamos viendo allí esa violencia policial y obviamente eso es algo que yo me uno a esas voces de que hay que cambiar, de que hay que tratar de mejorar y que no puede haber. He tenido, ustedes no se imaginan la cantidad de discusiones, inclusive con mi hijo, que me instruyó porque como obviamente americano que es, donde le inculco en una cantidad de cosas en la escuela y en la universidad, me ha venido instruyendo de la falta de equilibrio que hay con los afroamericanos como minoría en los Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a esta sección que es la que me conecta directamente con ustedes. Adelante. Bueno, indudablemente esta pregunta que como saben me conecta con ustedes todas las noches, por eso les pido que en los comentarios hagan la pregunta que ustedes quieran. Jesús Muñoz nos pregunta que por favor ampliemos nosotros qué pensamos de aquella colocación de bonos que me imagino que era cuando Chávez vivía, que se llamaban los bonos del sur. Fíjate tú, Jesús, y para todos los que nos ven. Los bonos del sur sencillamente es un nombre que se le dio a esos papeles de deuda pública nacional que emitían los gobiernos del sur. Y como Venezuela era una Venezuela, como se llama entre comillas, saudita, y tenía un exceso de liquidez monetaria, se le ofrecía a los tesoreros de los bancos, que quienes son los que manejan la liquidez monetaria a nivel bancario, pues que compraran ciertos papeles que estaban, entre comillas, garantizados por los gobiernos de los países latinoamericanos en donde se colocaban. No tengo idea si hay pago ahora mismo de esa deuda, porque como tú sabes, Jesús, y como lo saben todos ustedes, Venezuela está en una cesación de pagos. Y esa cesación de pagos es producto, obviamente, de la situación que tenemos en Venezuela y indudablemente, y ahora me salgo de la pregunta y me paso inmediatamente a la reflexión, que es donde me quiero demorar con ustedes hoy unos minutos, lo preocupante de lo que sucede en los Estados Unidos es que cambia las reglas del juego del orden internacional y que en definitiva la pandemia del coronavirus ha pasado a un segundo plano porque inclusive se han visto casos en otros lugares del mundo donde el contagio ha bajado y la fortaleza misma del virus. Pero ¿qué es lo importante? Al sacar las Fuerzas Armadas a la calle para mantener a la población en orden y estamos en contra de la violencia, independientemente de que la protesta es justificada, estamos en contra de la violencia, se cambian una cantidad de valores, porque ustedes pueden imaginarse probablemente cómo no se podría justificar el uso de las fuerzas en las protestas. Entonces, indudablemente que aquí yo tengo que ser muy sincero, estoy un poco contrariado como ser humano, como amante de las libertades e indiscutiblemente de los sistemas de defensa de los derechos humanos. Entonces, yo esta noche tengo que ser muy sincero en esta reflexión. Hago un llamado a la calma y a la cordura, pero también tengo que ser muy sincero, nuevamente lo repito. Estoy contrariado porque no entiendo a dónde hemos perdido nosotros el foco de liderazgo. Esto no es un problema de izquierda o de derecha, al menos no en los Estados Unidos. Esto es un problema de liderazgo. No existe un liderazgo capaz de aglutinar a todos los sectores en un momento crucial de las libertades civiles a nivel mundial. Se les pido hoy definitivamente un llamado a todos a que apliquemos el sentido común y que no llegue la sangre al río, porque esto dramáticamente cambia el componente de otros regímenes en el mundo entero que sí violan consistentemente a los derechos humanos. Yo espero que mañana, como el segundo día de junio, les pueda traer noticias más económicas y más orientadas hacia dónde van los mercados, pero los mercados están detenidos observando qué es lo que sucede. Mientras estoy hablando con ustedes, con los diferentes, óiganlo bien, y aquí me despido, toques de queda en los Estados Unidos, producto de evitar saqueos y violencia en las calles. Yo nunca hubiese podido imaginarme haberles reportado esto para ustedes. Le doy las gracias a mi equipo de producción que en definitiva todas las noches preparan el show para que ustedes tengan lo mejor posible y obviamente a todas las plataformas de distribución. Será hasta mañana y se despide de ustedes Víctor Hugo Rodríguez. Buenas noches.